El sistema capitalista y yo siempre hemos tenido ciertos problemas de entendimiento. Reconozco que gracias a él se han conseguido grandes cosas, pero también tiene sus problemas. Honestamente, nunca me ha gustado el dinero. Para mí no es una motivación, y por eso no me va bien en la vida. Hago este vídeo para reflexionar sobre él y, en la medida de lo posible, sanar esta relación rota. Mi problema con el dinero no es que no lo comprenda, sino que no lo acepto como el dios al que muchos idolatran, permitiendo que sea él quien dictamine el devenir del mundo, porque estoy convencido de que la vida no va de dinero, sino de cosas mucho más interesantes, como por ejemplo el cultivo de relaciones interpersonales significativas. Es lo único que te va a importar en tu lecho de muerte, por cierto. El problema es que para establecer relaciones significativas en un mundo capitalista necesitas dinero. El mundo no lo manejan los Illuminati, los reptilianos, ni tampoco los políticos. El mundo se mueve por motivaciones económicas, normalmente codiciadas por psicópatas que buscan el poder per se. Es decir, exaltar su grandilocuencia, pero no necesariamente beneficiar a la sociedad. Es natural que no me vaya bien con el dinero porque lo odio. Lo veo como el papel con el que se limpia el culo el mismo Satanás después de hacer caquita en el infierno. Y los argumentos de que vender es ayudar y de que el dinero es una energía mística y todas esas mierdas que te cuentan en los cursos de marketing digital me los paso por el forro de los... Obviamente tengo problemas con el dinero y necesito asistencia psicológica urgente. Pero es que no tengo dinero para pagarla. ¿Cómo te la pago? En carnes. No, ahora en serio, sé que el dinero es una herramienta neutra, al final depende de lo que hagas con él, pero desde luego que hay muchos problemas emocionales asociados de los cuales soy perfectamente consciente. Joan, lo que a ti te pasa es que no entiendes las reglas del juego. Mira, te voy a explicar un método de 10 pasos para que sepas cómo salir de la carrera de la rata. Paso número... Cállate. Que sí, que yo también me he leído Padre Rico y Padre Pobre, y el libro de John Bogle, el fundador de Vanguard, y 15 o 20 libros más de gestión económica y emprendimiento. Y también me he enchufado por Ben a los vídeos de Javi Linares y he hecho varios cursos de marketing digital. Que sí, que sé cómo crear un embudo de ventas automatizado. Sé crear cursos online y promocionarlos y venderlos. Y servicios también. Y entiendo la diferencia entre ingresos activos y pasivos. Y sé que tener tu dinero en el banco equivale a quemar tu dinero en una hoguera a una tasa del 2 o 3% anual. Que sí, que sé que es un fondo indexado al SP500 y al mundo y a mercados emergentes, o un ETF que comercie con estiércol de oveja o con baba de caracol. Y tengo 17.281 euros con 30 céntimos invertidos en el Fidelity MSCI World y el Vanguard Emerging Markets en una ponderación aproximada del 85% y el 15%, de los cuales 12.782 euros con 91 céntimos son inversión inicial y 4.498 con 39 son revalorización, porque me ha pillado en un periodo donde la bolsa está en un rendimiento del 35,19%, que por supuesto se corregirá a la baja hasta una media histórica del 10% anual aproximadamente. Y también tengo 3.156 euros con 91 céntimos en un fondo de emergencia en una cuenta de ahorro remunerada inicialmente al 2% y ahora solo al 0,3%. Lo cual, ahora que lo veo, me hace pensar que igual es momento de llevarme ese dinero a Trade Republic. Y también tengo 4.534 euros en BBVA, simplemente como checking account para transacciones cotidianas. Pero eso sí, divido el dinero en diferentes apartados según el tipo de gasto. Formación, ocio, regalos, inversiones puntuales para, yo que sé, comprarme una cámara o un micrófono para contarte este tipo de mierdas, etc. Ah, y por supuesto, con un Excel de ingresos y gastos divididos por categoría. Cosa que dejé de hacer porque actualmente ingreso menos de 400 euros al mes y no tiene demasiado sentido. Porque es aburrido gestionar tan poco dinero, lo que mola es que haya un poquito más de flujo de caja. Pero sobre todo sé lo suficiente de dinero como para saber que con un patrimonio de 20.000 euros en España en 2025 soy completamente pobre en un lugar donde los pisos de aislado cuestan 300.000 euros. Vivo en casa de mis padres porque irme de aquí con mi situación actual sería equivalente a un suicidio económico. Y voy a cumplir 32 años. Ah, y por cierto, muchos por aquí estamos igual. No soy el único, que aunque no os lo creáis, tengo amigos de mi edad y también viven con sus padres. También es verdad que muchos hemos estudiado unas carreras artísticas y por eso la sociedad nos considera como unos despojos sociales. Entonces poco tenemos que hacer. Pero ojo, tampoco os creáis que los que han estudiado otras carreras de verdad tampoco están para echar cohetes. Ellos se han independizado, sí, pero muchos de ellos lo han hecho porque sus padres les han ayudado sustancialmente. O directamente les han comprado el piso, porque ellos solitos no hubiesen podido ni de coña. Y si estamos así no es porque seamos perezosos ni retrasados mentales, como algunos piensan. Es que los jóvenes de hoy en día no quieren hacer nada, todo el día con el móvil en el sofá. Comedme los huevos.
ponte a estudiar la sonata de Antonio José. A ver si tienes cojones a decir que eso es compatible con estar tirado en el sofá mirando al móvil. Ostras, Joan, pero yo no sabía esto de ti. Si sabes cómo va el dinero, ¿por qué no te pones a generar dinero? Porque para mí el dinero no es una motivación y no todo vale. Pero obviamente necesito ganarlo de alguna manera porque en un sistema capitalista es el único vehículo para conseguir lo único que me importa en la vida. Cultivar relaciones interpersonales significativas. Pero no todo vale. Yo te puedo vender lo que tú quieras. Te puedo vender caca de la vaca a precio de oro, argumentándote que vas a tener un huerto ecológico de la leche y que ese es el camino para escapar de las garras del sistema, tomar las riendas de tu vida, ser feliz y dejarle el mejor legado a tus hijos. Un autoabastecimiento que les garantice su independencia para toda la vida. No lo hagas por ti, hazlo por el futuro de tus hijos. Cacas María, 30% de descuento, solo válido hasta final de mes. O podría utilizar mi autoridad de guitarrista clásico que ha estudiado con los mejores profesores del mundo, mi media neurona carburada, mis conocimientos en marketing que no utilizo y mi excelente capacidad innata manipulativa para venderte cualquier cosa relacionada con la guitarra, aunque sea mentira. Te puedo argumentar que lo que necesitas para mejorar tu nivel guitarrístico es hacer un curso de arpegios en la tonalidad de mi menor, porque se ha demostrado en la Universidad de mis huevos morenos que esa es la mejor manera de independizar y agilizar los dedos de ambas manos. Como mi es la cuerda más grave, aprovecharemos así el registro completo de la guitarra. Y la técnica de arpegio es la más completa porque utiliza todos los dedos de la mano derecha y de la mano izquierda al mismo tiempo en el mismo ejercicio. Eficiencia absoluta, lo cual no pasa con otras técnicas como los ligados o las escalas. Todas estas gilipolleces sin sentido que te acabo de decir te las podría argumentar de una manera mucho más sofisticada, creíble y completa. Y tú, como confías en mí, guitarrísticamente hablando, podrías creerte que sí, que en efecto este es el curso que necesitas para por fin sorprender a tus amigos y ligarte a la chica que te gusta en la próxima fiesta de la playa. Arpegios Ballester, el método definitivo, 30% de descuento. Y si lo compras antes de 24 horas, tienes acceso a una sesión exclusiva de coaching conmigo, donde te enseñaré a aprovechar la agilidad que Arpegios Ballester te hará ganar en los dedos para satisfacer a la novia que conseguirás en la fiesta de la playa y que no escape nunca de tu embrujo manual. Solo para los 5 primeros. Plazas limitadas. Recuerda, mañana a las 17 horas horario Madrid se cierra el carrito de la compra. ¡Vamos, que me lo quitan de las manos! Arpegios Ballester. Bueno, vamos a dejar de hacer el payaso. Mira, hace tiempo descubrí que tengo cierta capacidad manipulativa. En mi día a día a veces detecto oportunidades moralmente cuestionables de hacer que otros ejerzan mi voluntad. Afortunadamente también descubrí algo que se sitúa por encima de mi capacidad manipulativa y es mi sentido de justicia. Y jamás ejerzo esa capacidad de una manera que yo considere antiética. Solo utilizo persuasiones que considero lícitas, como intentar convencerte de que este plan es mucho más divertido que este otro. Aquí nos lo pasaremos mejor porque mira, bla 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 bla, pero siempre lo haré desde el amor, desde el respeto, desde la voluntad genuina de pasarlo lo mejor posible juntos y por supuesto la aceptación a tu negativa y la completa predisposición a ser yo quien finalmente acepte tus preferencias. Eso desde un punto de vista personal. En una venta tampoco me gusta utilizar técnicas moralmente cuestionables y siempre vendo desde la honestidad. Muchas veces, por cierto, en contra de mis propios intereses. Por ejemplo, te diré que mi curso de la escala mayor, que ya de paso te lo dejo en la descripción del vídeo, puede ser interesante como punto de partida para aprender los modos. Y los modos pueden ser útiles en el contexto de la improvisación melódica, pero poco más. Si quieres tocar la guitarra para cantar, no necesitas aprender escalas. Y si quieres ser guitarrista clásico, tampoco, porque ya te las escribe el compositor en la partitura. ¿Te puede servir un curso de escalas para mejorar tu técnica? Bueno, quizás un poco, pero si ese es tu objetivo, no te compres un curso de escalas. Es mucho mejor trabajar la técnica de otras maneras, especialmente con ejercicios extraídos directamente de la obra que estás trabajando en cuestión en este momento. Una vez entró un chico a mi curso y me preguntó si ese curso le iba a servir para mejorar en la guitarra flamenca. Me podría haber inventado algo y haberle convencido seguramente fácilmente de que sí, de que le serviría. Pero sería mentira. Así que le dije que no. Le devolví el dinero y además le sugerí que se fuese a la Academia de Guitarra de Pituquete, la de buscadores flamencos, donde allí seguramente le podrían servir mejor. Le devolví el dinero, me dio las gracias y se fue allá donde probablemente le ayudarían más que yo. Ese es uno de los motivos por los cuales a mí me cuesta ganar dinero, porque para mí la honestidad extrema es muy importante a la hora de vender cualquier cosa. Yo no te venderé una lavadora argumentándote que eso es lo que necesitas ahora mismo en tu vida porque mira, porque bla 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 bla. Porque es mentira.
puedes lavar a mano. O a lo mejor te conviene más una lavadora sencilla de segunda mano, o quizás otra de otra marca que quizás incluso es más barata y se adapta mejor a tus necesidades. Ahora bien, yo te cuento lo que tiene esta y te explico por qué quizás tal vez pueda ser interesante en tu caso, pero que sepas que simplemente es una alternativa más y tienes muchas más opciones. ¿Veis? Yo sería un pésimo comercial porque no soporto la sensación de estar dirigiendo a una persona hacia una acción que internamente sé que probablemente no es la mejor para ella. Y cuando mi producto sí es una buena opción, pues la verdad es que también me sabe mal porque me siento mal cuando alguien me entrega su dinero. Pero bueno, entiendo que esto ya sí es un problema personal mío y tendré que gestionarlo de alguna manera. El caso es que al final yo nací en un sistema capitalista ya instaurado en la sociedad y poco puedo hacer yo al respecto. Así que si no puedo cambiar el sistema, pues tendré que adaptarme a él. ¿Pero de qué manera? Vamos a pensar sobre esto. Hay una cosa que descubrí sobre el dinero trabajando en una escuela de música. Me pagaban casi 1.800 euros al mes. Era un trabajo muy fácil, con vacaciones pagadas y poca responsabilidad. De hecho, sería un trabajo soñado por muchos. Frecuentemente ni siquiera trabajaba. Todas las semanas faltaban alumnos, tenía horas libres y me pagaban igual. Y cuando venían a clase muchas veces no hacían nada porque la mayoría de alumnos realmente no quieren aprender nada. Un día, una amiga de mi madre me dijo: «Hombre, estarás contento, ¿no? Esos 1.800 euros te darán satisfacción y alegría, ¿eh?» Pues la verdad es que no. Mi sensación cada mes al recibir esos 1.800 euros era de completa indiferencia. Y estoy seguro de que la misma sensación se mantendría independientemente de la cantidad. Si me hubiesen pagado 10.000 euros al mes, hubiese sentido exactamente lo mismo. Nada. ¿Sabes por qué? Porque ese dinero era dinero infeliz. Era un dinero que obtenía a cambio de una actividad que me amargaba profundamente la vida. Intentar dar clases de guitarra a alumnos que no quieren aprender a tocar la guitarra. Entonces me di cuenta de que en términos de satisfacción no importa tanto la cantidad de dinero como la procedencia del dinero. Ahora ingreso muy poquito. Por una parte lo que me paga YouTube, que son algo menos de 200 euros al mes, y unos 200 euros extra que puedo ganar dando alguna clase y vendiendo algún curso. No me da para vivir y por eso vivo con mis padres. No obstante, esos 400 euros al mes me satisfacen mucho más que los 1.800 que ganaba en aquella escuela de música. Porque esos 400 euros mensuales son lo que Raymond Samson denomina como dinero feliz. Es dinero que yo obtengo como consecuencia de hacer algo mucho más honesto conmigo mismo. Pero la realidad es que tampoco me importa en absoluto ese dinero. Como he dicho, en la vida solo pienso en términos de relaciones interpersonales significativas, de trascendencia y de amor. Mis esfuerzos van dirigidos a más personas que sumen a mi lado y menos personas que resten a mi lado, independientemente de la etiqueta social que tengan atribuidas estas personas, de si son amigos, familiares, parejas sentimentales, profesores, alumnos, lo que sea. Y también mis esfuerzos van dirigidos a actuar desde el amor, desde la coherencia con quién soy yo, siempre teniendo presente el sentido de la vida influenciado por la existencia de la muerte. Yo siempre pienso en este tipo de términos porque soy muy consciente de qué va la vida en realidad. Si tiene que venir el dinero, que venga, pero derivado de esos canales y no de otros. Por cierto, con relaciones interpersonales significativas también incluyo en ese paquete relaciones con seres queridos en general, los cuales seres también incluyen a las mascotas de compañía. Es decir, cualquier ser humano o no con el que sientas una vinculación particular. El caso es que si finalmente el dinero no viene y me tengo que morir de inanición, pues me moriré de inanición. No pasa nada, el mundo no me necesita, sobreviviréis sin mí. Dicho lo cual, no tiene que ser tan difícil ganar un poco de dinero de una manera que no me moleste, ¿no? Por eso te voy a hablar ahora de cuál sería para mí la forma ideal de hacerlo. Principalmente me gustaría ganar dinero de una manera despersonificada. Me siento muy incómodo cuando una persona a la que le pongo cara y nombre me entrega su dinero porque automáticamente me siento mal por ella. Siento que me está ofreciendo algo muy valioso que podría utilizar en otras cosas mucho más interesantes y útiles. Joan, lo que tienes es un problema de autoestima y tienes muchas creencias limitantes sobre el dinero. Vender es ayudar, tienes que sanar tu relación con el dinero, mejorar tu amor propio, lo que haces es valioso. Qué pesado. Sin embargo, por ejemplo, cuando me paga una institución, no tengo ese problema, porque el dinero no me llega de alguien en concreto, sino de un ente despersonificado. Pues ya está, Joan, la solución es hacerse funcionario. No, para el carro.
es verdad que no me siento mal recibiendo dinero de una institución. El problema es que las instituciones, especialmente educativas, me producen diarrea cerebral. Me obligan a seguir unos horarios y planes de estudios que no tienen ningún sentido. Peor aún, me obligan a aceptar alumnos que no quieren estar ahí. Y además, por si fuera poco, me pagan lo mismo sea yo un profesor competente o incompetente. Me succionan el alma. Me atan con una cadena de pinchos por los huevos y me producen ganas de tirarme por un barranco. Entonces no compensa. Así que tampoco son una forma válida de ganar dinero para mí, porque no es dinero feliz. Una de las formas más maravillosas de ganar dinero es con el interés compuesto, por ejemplo a través de la revalorización de acciones en fondos indexados de gestión pasiva. Pones tu dinero y tu dinero aumenta poco a poco sin hacer nada. Y cuando vendes tus inversiones lo haces de una manera totalmente despersonificada. Le das al botón de vender y ahí tienes tu dinero. Desde luego que ganar dinero durmiendo o sin hacer prácticamente nada o de vacaciones o lo que sea es una manera fabulosa de ganar dinero. El problema es que vivir de ese tipo de inversiones no es viable, a no ser que tengas una cantidad muy sustancial de dinero inicial. Ese tipo de inversiones realmente no sirven para ganar dinero, sino para proteger a tu dinero de la inflación y a lo sumo rentabilizarlo un poquito. Me cachis. O sea que tampoco me sirve. Así que tengo que seguir pensando en cómo ganar dinero con una actividad que no me produzca ganas de tirarme por un barranco. Los ingresos de YouTube son agradables porque tampoco tienes que lidiar con personas. Es cierto que trabajas para una empresa, pero al menos no te dice lo que tienes que hacer, ni cuándo, ni cómo. Lo cual está bien. El problema de los ingresos de YouTube es que son ridículos. Y para vivir de ello tendría que tener millones de visitas mensuales, lo cual es muy difícil. Y además, esos números generalmente se consiguen en el nicho del entretenimiento banal. Con este tipo de reflexiones, junto al contenido educativo, desde luego que no me gano el pan en visitas. Y luego están los ingresos de los cursos grabados. Estos no están mal porque solo me producen una incomodidad moderada. Es verdad que los compran personas, pero al menos no les veo la cara. Además, no me pagan directamente a mí, sino a través de una plataforma y de manera pasiva y automatizada. Me sigue sabiendo un poco mal, pero no tanto como si contratases un servicio directamente conmigo. En fin, creo que desafortunadamente no me voy a librar pronto de tener que hacer cosas por dinero. No porque me interese el dinero, que no me interesa en absoluto, sino porque la sociedad me obliga a utilizarlo. Y es el único vehículo para cultivar relaciones interpersonales significativas. Porque estas relaciones no siempre están al lado de mi casa y hay que pagar el transporte. Además, alguna solución tendré que buscar para no morirme de hambre cuando mis padres no estén ahí para darme el biberón. Algo habrá que hacer. Ganar dinero de manera personificada me parece incómodo, pero a pesar de ello creo que es mejor hacerlo así que a través de una institución que no me guste. Siempre y cuando se haga de una manera honesta, transparente y ambos nos aseguremos de que la transacción sea 100% feliz. Es decir, tú eres feliz dándome ese dinero, te lo puedes permitir y no supone un riesgo para tu economía, y yo soy feliz recibiéndolo porque tú eres feliz dándomelo, porque confías en que te puedo ayudar haciéndome entender que le das un valor a lo que hago. Se me ocurre que si establezco protocolos para asegurarme de que esto suceda, quizás pueda mitigar mi incomodidad en el proceso. No obstante, si me das a elegir, prefiero los medios despersonificados. Por eso me interesa priorizar la grabación de cursos, la creación de vídeos e ir invirtiendo poco a poco antes que los servicios uno a uno, ya que en los anteriores no tengo que lidiar con personas directamente. Y además todos los gurús del emprendimiento te dicen que no es una gran idea el hecho de vender tu tiempo directamente. Y los que lo hacen realmente lo hacen con high tickets impresionantes, tipo de miles de euros la sesión individual. Luego, otra idea que barajo es también directamente cambiarme de institución. Por ejemplo, hacer una FP y trabajar en el laboratorio de un hospital, analizando tu pipí y tu popó. Que aunque probablemente sean instituciones igual de corruptas que las educativas, por lo menos no tengo que trabajar con personas directamente y me libro de atender a alumnos que realmente no quieren aprender nada. Y así por lo menos hago algo útil y que tenga algún tipo de sentido, como entregarle al médico los niveles de colesterol que maneja su paciente. Eso sí, el paciente para ti, a mí que me dejen tranquilo. Me gustan las máquinas porque el 80% de las personas que se me cruzan por la vida no las soporto. Pero a la vez soy un ser humano y como tal también necesito de las otras personas. El problema es que en mi caso concreto se me hace extremadamente difícil encontrar personas con las que tenga una identificación suficiente como para establecer un vínculo significativo. Menudo dilema. Pero bueno, esto no es nuevo, es un problema vitalicio, ya estoy acostumbrado. Eso sí, cuando esas personas aparecen, es maravilloso. Evidentemente tengo problemas con el dinero, pero también con el sistema sociocultural y con la vida. Mi vida es un dilema existencial continuo desde que nací, influenciado por problemas múltiples y de los más variopintos, de los cuales, por cierto, soy perfectamente consciente de todos y cada uno de ellos. Otra cosa es que los exprese o no.
El otro día me escribieron un comentario que decía, ¿pero cuál es el propósito de este canal? Supongo que lo decía porque antes hablaba solo de guitarra y ahora os cuento mi vida. Pues el propósito es hacer autoterapia, porque los psicólogos son muy caros y honestamente pocas veces me han ayudado. De hecho, a veces pienso que hasta una clase de guitarra puede ser más útil que ir al psicólogo. Igual tengo que empezar a cobrar 80 euros la hora, como ellos hacen. Total, estudia una carrera 3 veces más larga que la suya y probablemente también más exigente, al menos en términos de esfuerzo y disciplina, y al final el resultado personal que obtienes tras recibir una clase de guitarra y tras ir al psicólogo es el mismo. Ninguna de las dos cosas sirve para nada. Venga, cuéntame tu vida y pasa por caja. Ajá, ¿qué te pasa esto? ¿Qué te pasa lo otro? Interesante. Uy, se ha pasado la hora. Pues nada, serán 80 euros. Gracias, nos vemos la semana que viene, donde serán 80 euros más. Y así hasta el infinito y más allá. Mis problemas económicos me producen problemas emocionales. E ir al psicólogo bajo el pretexto de solucionar mis problemas emocionales agrava paradójicamente mis problemas económicos. Bonito círculo vicioso. Me sale más barato escribir guiones y además me quedo completamente a gusto soltando toda esta mierda por la boca. Es más efectivo. De hecho, cuanto más bestia sea el vídeo que haga, más a gusto y feliz me quedo en mi vida personal. Aunque la verdad es que últimamente trato de contenerme un poco porque a mi madre no le gusta que diga palabrotas. Bueno, ahora sí, me despido de ustedes. Ya os iré contando cómo fluctúan los movimientos económicos de mis múltiples cuentas bancarias y cómo gestiono mi enorme y abultado patrimonio de guitarrista clásico. Algo que, por cierto, no les enseñarán a vuestros hijos en el colegio. Así que seguid incentivándoles a que estudien mucho y a que se memoricen todos los dichosos ríos de su comunidad autónoma, que hay que asegurarse de labrarles un buen futuro. ¡Me cachis! ¡Adiós!